Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes. Les saluda Denia Mora, encargada del área de asistencia de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación CAMTIC, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Guía Práctica para establecer un negocio en Costa Rica. Antes de iniciar, les solicitamos por favor mantener el video apagado durante toda la sesión, mantener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se les indique. Si desean participar con algún comentario, por favor presionar primero la opción levantar mano y esperar a que se les asigne la palabra. Recuerden que pueden realizar preguntas mediante el chat, lo que nos permitirá dar un mejor seguimiento, orden y control. Al finalizar la sesión recibirán en sus correos una breve evaluación de la actividad. Les agradecemos mucho que la puedan completar, ya que esto nos ayuda a mejorar y recopilar información valiosa para futuras actividades. Es un honor para nosotros presentarles a nuestras expertas invitadas, Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton, y Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestras expertas para comenzar con este webinar. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que, como ya se indicó, titulamos Guía Práctica para establecer un negocio en Costa Rica. Es un tema realmente muy amplio. Podríamos tardar horas hablando de este tema, entonces intentamos limitarlo un poquito en ver más que todo aspectos legales y como de requisitos que tienen que cumplir para establecer un negocio en el país. Justamente el objetivo que perseguimos el día de hoy es que al terminar esta charla, esta pequeña conversación, pues ustedes tengan los lineamientos generales, conozcan qué aspectos a los cuales les tienen que poner más atención justamente para que puedan establecer, para que puedan formalizar su negocio en el país. Muchas veces sucede que tal vez tenemos una idea de negocio que pareciera tener un potencial increíble, sin embargo, desconocemos cómo ejecutar esta idea, cómo formalizar nuestro negocio, o tal vez sí, nos echamos al agua, como dicen, empezamos a formalizar el negocio, pero resulta que de aquí a un año me doy cuenta que no obtuve una licencia que necesitaba o tal vez estoy presentando algún tipo de problema porque se me fue cumplir con una obligación y ahorita me puedo ver expuesto a multas. Entonces eso impide que una idea que tenía mucho potencial, este, pues no prospere de la mejor manera. Entonces justamente lo que buscamos es que empiecen con el pie derecho, asesorándose bien, sabiendo qué aspectos, tienen que tomar en consideración desde el día uno. Para desarrollar este tema, entonces vamos a hablar un poco acerca de la idea de negocio, vamos a desarrollar qué es una empresa, cuáles son los requisitos que tengo que reunir, los requisitos mínimos, porque evidentemente de acuerdo con el giro comercial de cada negocio, de acuerdo con la naturaleza y estructura de cada negocio, voy a requerir uno u otro requisito, pero aquí vamos a enfocarnos en los generales. También vamos a darle un pequeño espacio al régimen de pymes, porque bueno, todas las empresas empiezan de pequeño a grande, entonces pues este tipo de regímenes nos dan un impulso importante porque nos brindan beneficios que podemos aprovechar y explotar para que la empresa vaya creciendo cada vez más. Y finalmente vamos a hacer un recuento de todo lo conversado para darle una serie de recomendaciones generales. Bueno, empezando con la idea de negocio. Todo negocio parte de una idea y justamente esta idea la tenemos que desarrollar a través de un plan. Este plan tiene que contener una serie de mínimos, por decirlo de esta manera. Entonces, en este plan tengo que incluir cuál va a ser mi giro de negocio. Entonces, hacer que yo ya tenga definido que yo quiero abrir un restaurante, que en ese restaurante, por ejemplo, quiero vender bebidas alcohólicas y quiero que sea de comida, callejera, por ejemplo. Entonces ya yo definí mi giro de negocio. A partir de ahí, entonces yo ya me tengo que empezar a asesorar para saber cuáles son los requisitos mínimos que tengo que cumplir para poder materializar esa idea de negocio en ese giro comercial. Entonces tengo que asesorarme desde cuáles son los permisos, licencias que requiero, hasta cuáles son los regímenes fiscales, por ejemplo, posibles a los que yo puedo aplicar. Este, mm, Tengo que asesorarme con respecto a en qué lugar en específico, por ejemplo, si es un negocio abierto al público, puedo establecer mi local. Y ya teniendo en cuenta todos estos temas de requisitos,
también teniendo claros cuáles son los factores de producción que yo voy a necesitar para poder ejecutar esta idea de negocio, entonces ya puedo empezar a pensar en el tema de inversión. Entonces, yo ya definí qué inversión mínima necesito. Y puede ser que yo diga, ok, yo quiero un restaurante, pero resulta que tal vez en este momento lo que mejor o lo que más me conviene es buscar inversionistas. Entonces, puede ser que yo le diga a Jos, es que tengo esta idea de negocio y resulta que nosotras dos trabajamos increíble de manera conjunta y Jos me dice, ok, yo tengo estos ahorros, me gustaría invertir en este negocio. Entonces, desde este punto, yo ya tengo una línea general que también me va a guiar con respecto a cuál es el vehículo más apropiado para yo establecer este negocio en el país. Entonces, como yo me voy a asociar con una persona, probablemente este vehículo sea una sociedad. Que vamos a desarrollar un poquito más adelante. O puede ser que yo diga, ok, no, yo quiero una empresa individual o quiero que no abrir por este momento una sociedad, sino que yo la quiero llevar a mi nombre personal y demás. Entonces, este plan me va a llevar también a definir cuál es el vehículo que yo quiero utilizar para establecer mi negocio en el país. Y finalmente, cuando ya tengo el plan un poquito más completo, cuando ya tengo el panorama un poquito más claro, entonces yo ya voy a empezar con todo el tema de tramitología, el tema de inscripción de este vehículo, una sociedad, por ejemplo, el tema de conseguir el lugar en donde yo voy a abrir el local comercial, el tema de solicitar patentes, permisos, y por ejemplo voy a vender bebidas alcohólicas en este local, entonces ya sé que tengo que solicitar un permiso para vender este tipo de bebidas, o si más bien mi giro comercial es totalmente distinto y sé que voy a trabajar con un tipo de químico específico, entonces tengo que investigar si para trabajar con ese químico necesito una autorización previa y demás. Entonces, todo esto yo lo debería definir desde el día uno, justamente para que en el futuro yo no me vea expuesta a contingencias o problemas que me pueden llevar al fracaso en cuanto a mi negocio, a pesar de que tal vez la idea, como indiqué anteriormente, podía ser una idea con demasiado potencial. Ok, una vez que tengo el plan y que tengo definidos cuáles son los factores de producción que yo voy a necesitar para llevar a cabo ese plan, para ejecutar ese plan, entonces tengo que organizar esos factores de producción. ¿Y cómo los organizo? Los organizo a través de una empresa, porque ¿qué es una empresa? Pues una empresa justamente es la organización de todos estos factores de producción. Una empresa resulta que yo la puedo organizar, la puedo constituir a través de distintos vehículos. Entonces, tenemos dos grandes grupos de empresas. Tenemos las empresas que tienen personería física. Entonces, por ejemplo, yo quiero abrir un restaurante, pero yo quiero manejar todo a nombre personal. Entonces, yo quiero contratar a personal y quiero que el patrono sea Natalia. Entonces, yo me inscribo ante la caja como patrono. Quiero recibir los ingresos en mis cuentas personales. Quiero tramitar los permisos a mi nombre, quiero registrar las marcas a mi nombre. Entonces yo ya desde ese momento empiezo a crear una empresa a través de mi propia personería, por decirlo de alguna manera. Normalmente no recomendamos mucho este tipo de empresas porque justamente a través de estas empresas no es tan clara la separación entre el patrimonio de la compañía y el patrimonio personal. No hay una separación realmente entre las obligaciones de la compañía y las obligaciones de Natalia como persona física. Entonces esto puede generar un poco de desorden y por eso es que normalmente nunca recomendamos que la empresa se mantenga con personería física, sino que el grupo de empresas que normalmente recomendamos son las empresas con personería jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? Sin querer ponerme demasiado legalista, bueno, a nivel de derecho, es una ficción que me permite reconocer a esa empresa como una persona totalmente independiente. Entonces, esa empresa con personería jurídica tiene la capacidad legal para adquirir bienes, tiene la capacidad para contratar a personal. Entonces, la empresa es la que se va a inscribir como patrono, tiene la capacidad para adquirir obligaciones. Entonces, la empresa es la que va a solicitar un crédito, por ejemplo, no va a ser Natalia, persona física, ni yo, persona física, sino que nuestro papel en esa empresa con personería jurídica va a ser realizar un aporte, realizar el aporte de la inversión, a partir del cual la empresa ya va a poder desarrollar su negocio y pues nosotras dos, por ejemplo, como socias, vamos a tomar decisiones en relación con la estructura de esta empresa con personería jurídica, vamos a decir cuáles son los reglamentos que tienen que regir a la empresa, vamos a definir si nos conviene en este momento contratar más personal o no, cuál régimen fiscal nos conviene más en este momento. Todo este tipo de cosas, pues las definiríamos yo, por ejemplo, en este caso, como socias de la compañía o como inversionistas de la compañía, dependiendo de la figura que utilicemos. Pero definitivamente nos permite
mantener mayor organización y mayor independencia, porque yo sí yo vamos a responder en relación con las obligaciones de la compañía hasta por los montos que nosotras vamos a aportar en esa compañía. Pero si, por ejemplo, la compañía adquiere un crédito y resulta que desafortunadamente no lo puede pagar, lo que se va a perseguir en primer lugar son los bienes de esa compañía y no se van a perseguir en primer lugar los bienes de Natalia y de Jos de forma independiente. Existen distintas figuras que se enmarcan dentro de la categoría de empresa con personería jurídica. Aquí van las asociaciones, por ejemplo, las fundaciones, pero tal vez son figuras menos utilizadas para desarrollar un negocio, sino que las que normalmente recomendamos más para iniciar un negocio son las sociedades mercantiles. Y bueno, también hay otra figura que es una empresa individual de responsabilidad limitada, que son una figura que tal vez es más desconocida porque lo que solemos trabajar son con sociedades mercantiles. Ahí vi que nos están haciendo preguntas en el chat. Entonces, tal vez estas preguntas para mantener como el orden las vamos a ir contestando al final, pero aquí ya las tenemos anotadas por si acaso, no nos vamos a ir sin contestar estas consultas. Ok, entonces ya desarrollando un poco más la figura de las empresas con personería jurídica, vamos a darle muchísimo énfasis a las sociedades mercantiles porque justamente es como la figura más utilizada actualmente. Entonces, en las sociedades mercantiles es cuando yo, Natalia, quiero constituir o establecer un negocio y digo que yo necesito inversionistas. Entonces me agrupo con ellos y nosotras en conjunto vamos a crear una sociedad porque tenemos un interés en común que es justamente abrir este restaurante, por ejemplo, y vamos a establecer los términos y condiciones de esa sociedad a través de un contrato societario. Las sociedades en Costa Rica y bueno, en muchos países del mundo tienen la particularidad de que tienen que ser inscritas ante el Registro Nacional. Entonces, ese contrato societario yo lo voy a hacer, lo voy a otorgar ante un notario público que se va a encargar de todos los trámites de inscripción, como vamos a desarrollar más adelante. Una vez que tenemos constituida esa sociedad, entonces resulta que yo para abrir el restaurante ya tenía un ahorro de 10 millones de colones y resulta que yo también tenía un ahorro de 10 millones de colones, entonces nosotras dos vamos a aportar a esa sociedad esos ahorros que teníamos y ese va a ser el capital social inicial con el que la compañía va a empezar a trabajar. También puede suceder que yo, no sé, en algún momento compré una propiedad en la que yo también podría, abrir el local comercial. Entonces yo, Natalia, voy a aportar ese bien a la sociedad y a partir de ese momento pasa a ser propiedad de la compañía y ya no de Natalia y pasa a servir a los intereses comunes de todos los socios de la compañía. Entonces, una definición más normal es que una sociedad es una agrupación de dos o más personas con intereses en común que acuerdan, mediante este contrato societario, poner en común bienes y capital a efectos de desarrollar esta actividad económica. Y bueno, el objetivo siempre es obtener ganancias. Resulta que en el caso de las sociedades mercantiles tenemos dos grandes grupos de sociedades. Tenemos las sociedades mercantiles que son personalistas. Estas realmente no las vamos a desarrollar porque justamente son sociedades que actualmente no se utilizan mucho. ¿Y por qué no se utilizan? Porque cuando yo abro una sociedad mercantil, normalmente lo que busco como empresario, como inversionista, es que haya una separación entre mi patrimonio personal y el patrimonio de la compañía, de manera que yo únicamente responda hasta por el monto de los aportes que yo realizo en la sociedad. Lo que pasa es que estas sociedades mercantiles personalistas, que son la sociedad en comandita y la sociedad en nombre colectivo, no tienen esa línea tan marcada, sino que puede suceder que yo, Natalia, tenga que responder hasta con mi patrimonio personal. Entonces, por eso son sociedades que se han dejado de utilizar muchísimo. Las que sí se utilizan y las que normalmente recomendamos para establecer un negocio, para abrir la empresa, son las sociedades mercantiles capitalistas, que básicamente son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, bueno, llegados a este punto, tal vez ya tenemos definido cuál es el plan de negocio, ya tenemos definidos cuáles son los recursos y la inversión que yo necesito, ya definí que este negocio lo voy a abrir con socios, entonces también por ahí ya tomé la decisión de que voy a abrir una sociedad mercantil para formalizar a mi compañía. Ahora sí, entonces nos vamos a enfrentar al dilema de cuál es la mejor opción para mí con respecto a las sociedades mercantiles. Si una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. No nos tenemos que dejar guiar por el nombre de estas dos compañías
porque podríamos pensar que como es una sociedad anónima, entonces implica que yo me voy a mantener en el anonimato como inversionista y como es una sociedad de responsabilidad, yo responsabilidad limitada, mi responsabilidad se va a ver menos involucrada, pero eso no sucede así. En términos de anonimato y en términos de responsabilidad, ambas compañías funcionan exactamente igual. Este, no existe un registro público, por ejemplo, en el que conste quiénes son los inversionistas de una sociedad en específico. Actualmente hay una obligación que se llama la Declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, en la que yo le dejo saber al Estado quiénes son los inversionistas de cada compañía, pero realmente esta es una información que únicamente le proporciona al Estado y en casos específicos el Estado se lo puede compartir a otras instituciones particulares si hay algún tema penal, por ejemplo, algún tema de investigación, pero realmente yo como ciudadano no puedo hacer la consulta de quiénes son los beneficiarios de una compañía. Entonces, en esa medida se mantiene el anonimato. En ambas compañías yo voy a responder únicamente hasta por el monto de mis aportes. Esto quiere decir que si yo aporté 10 millones a la sociedad, resulta que la sociedad va a tener que responder por una deuda, yo probablemente únicamente voy a responder por esos 10 millones y voy a perder esos 10 millones, pero no se me van a perseguir mis bienes personales como ya dije anteriormente. En ambas compañías funciona exactamente igual. ¿Cuál es como la principal diferencia y cuál es el parámetro que podemos utilizar para definir si tal vez me sirve más una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, que en las sociedades anónimas la estructura es un poco más compleja. Están diseñadas para que haya muchísimos inversionistas, para que haya un órgano de administración que en el caso de las sociedades anónimas se llama junta directiva y ese órgano de administración va a estar compuesto como mínimo por 3 personas que son presidente, secretario y tesorero, pero yo perfectamente podría disponer que quiero que también haya un vicepresidente, que haya un vocal 1, un vocal 2, un vocal 3. Yo puedo estructurar el órgano, la junta administrativa como yo quiera, la junta directiva, solamente tengo que cumplir con el mínimo de 3 miembros. Entonces, esto implica que la estructura de la sociedad anónima es muchísimo más compleja. La sociedad anónima también tiene un órgano de vigilancia que este órgano de vigilancia, perdón, un segundo por la presentación, se nos fue. Un segundo. Ok, una disculpa. Ahí ya está la presentación de vuelta. Es que se nos apagó la compu que estaba proyectando. Ok, entonces ya volviendo al tema de las sociedades de responsabilidad limitada, a diferencia de las sociedades anónimas, es que están diseñadas con una estructura tal vez mucho más simple. Son sociedades que están diseñadas, por ejemplo, para desarrollar un negocio familiar. Justamente en las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, no tengo que cumplir con el requisito de un órgano de administración, sino que quien administra puede ser inclusive un único gerente. Entonces, esto nos facilita mucho la vida cuando puede ser que nada más somos 2 inversionistas y no tenemos en el panorama tal vez a involucrar a más personas en la compañía. Entonces resulta que somos solo y yo las que queremos invertir en el restaurante y decimos, ok, no vamos a contratar a más personas para que sean o forman parte de la junta directiva, sino que vamos a acordar que las dos vamos a ser las gerentes de la sociedad o vamos a acordar que tal vez yo, como tiene conocimientos de administración de empresas, va a ser la única gerente de la compañía y ella se va a encargar de toda la parte administrativa. En las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, también existe como más limitación con respecto a quiénes son los socios que pueden entrar y pueden salir de la compañía. Voy a necesitar que los demás inversionistas autoricen esa entrada y esa salida. A diferencia de las sociedades anónimas,
que como ya vamos a ver, están diseñadas para que hayan más personas que ingresen y que salgan de la sociedad con mayor agilidad. Entonces, estas son algunas de las principales diferencias también con respecto al órgano de administración y los socios para terminar de concretar esta idea. A veces confundimos el órgano de administración con las personas que invierten en la sociedad. Entonces, resulta que las socias en este caso vamos a ser yo y yo, pero al final tomamos la decisión de abrir una sociedad anónima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, ok, Natalia, usted va a ser la presidenta, yo, usted va a ser la secretaria y nos falta un tesorero. Entonces, vamos a contratar a un tercero para que sea tesorero. Esto quiere decir que los miembros de la junta directiva del órgano de administración no necesariamente tienen que ser socios, pueden ser personas totalmente independientes. ¿Cuál es la diferencia? Que el órgano de administración va a tomar decisiones referentes a temas justamente administrativos, pueden emitir reglamentos internos para definir cuáles son los límites que tienen los gerentes, por ejemplo, para definir cuáles son las decisiones financieras más convenientes, pero finalmente quien tiene la última palabra es el órgano social que vamos a hacer yo y yo reunidas en una asamblea y nosotras vamos a decirle a la junta directiva cuál es el plan de negocios que queremos que sigan o si la junta directiva nos presenta un plan de negocios, nosotras dos lo vamos a aprobar al final, nosotras dos somos las que vamos a emitir los estatutos de la compañía, somos quienes vamos a tomar las decisiones más importantes en relación con este negocio. Ok, aquí ya como para terminar las diferencias entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que a nivel legal, todas las sociedades tienen que tener libros legales. En el caso de las sociedades anónimas tienen 3 libros legales, que son las actas de asamblea de socios, en las que yo voy a plasmar todas las decisiones que tomamos, en este caso yo y yo reunidas. Voy a tener un libro de junta directiva, que ahí voy a plasmar los acuerdos a los que llegan los órganos de administración. Entonces la junta directiva se reúne y decide que este año vamos a contratar más personal o proponemos contratar más personal, entonces ahí van a plasmar el acuerdo. Y tenemos un registro de accionistas que ahí es donde yo voy a registrar quiénes son los inversionistas de la compañía, el monto de su inversión, cómo está representada y distribuida esta inversión. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, más bien tenemos que hay igual un libro de actas de asamblea de socios y un libro de registro de cuotistas en donde yo también registro quiénes son los inversionistas, pero no voy a tener un libro de junta directiva porque en las sociedades de responsabilidad limitada no hay una junta directiva como tal, como ya mencioné anteriormente. La otra diferencia es que en las sociedades anónimas mis inversiones están representadas por acciones. Estas acciones son títulos valores y literalmente es un documento en el que yo voy a indicar cuál es el domicilio de la compañía, voy a indicar cuál es el capital de la compañía, cómo está distribuido ese capital y voy a indicar que del capital social total de esa compañía, Natalia es dueña de 10 millones de colones nada más. Si el día de mañana yo estoy interesada en salir de esa sociedad, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a vender mi participación. Entonces se la puedo vender a Joss, por ejemplo, y para vendérsela, pues ya llegamos a un acuerdo con respecto a términos de pago y demás. Y yo voy a tener que, al reverso de ese título, plasmar el endoso. Y en el endoso básicamente digo que en esta fecha yo traspaso a título oneroso por la suma de X, 10 millones de acciones a favor de Joss. Y con eso, ya Joss pasa a ser la propietaria del 100% del capital social. De esta circunstancia también tengo que dejar constancia en el libro de registro de accionistas. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no funciona así, no tenemos acciones, tenemos cuotas, pero no están representadas por ningún tipo de documento o título, sino que son meramente representativas. Yo no las puedo traspasar mediante endosos, sino que en las sociedades de responsabilidad limitada siempre necesito estar autorizada por todos los socios para yo vender mis acciones y para yo salirme de la compañía. Y para finalizar, en el caso de las sociedades anónimas, siempre tiene que haber un órgano de administración que es un fiscal. En cambio, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no hay un fiscal. Entonces, desde este punto ya vemos que la estructura de las sociedades anónimas es muchísimo más compleja que que la estructura de las sociedades de responsabilidad limitada. Y bueno, ya tenemos la otra figura que es menos utilizada, pero realmente existe, se puede utilizar con total libertad también, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. La diferencia es que una sociedad mercantil yo no la puedo constituir de manera individual. En cambio, la empresa individual de responsabilidad limitada sí me permite constituirla de manera individual. Tiene su propia autonomía, puede tener bienes a su nombre, puede ser patrono, su responsabilidad está separada de la mía, por ejemplo, si soy yo quien va a constituir esta sociedad de responsabilidad limitada.
Y una diferencia con respecto a las sociedades mercantiles es que las sociedades de responsabilidad limitada, las empresas más bien individuales de responsabilidad limitada, no pueden ser propietarias a su vez de otras sociedades o de otras empresas individuales de responsabilidad limitada, a diferencia de las sociedades mercantiles, que yo puedo abrir una sociedad y a su vez esa sociedad puede ser dueña de otra compañía o puede realizar inversiones en otra compañía. Ok, entonces ya eso es como la parte más teórica, tal vez la parte más cansada de la presentación de hoy. Y ahorita sí, entonces vamos a hablar acerca de qué requisitos tengo que reunir para constituir una sociedad mercantil en primer lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo sí yo, es ir ante un notario público y decir, ok, yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces el notario me va a decir, ok, necesito que usted me dé la siguiente información para hacer o elaborar el pacto social de esta compañía, los estatutos sociales de esta compañía, que es básicamente el instrumento a través del cual se va a regular esta compañía. Entonces, en ese pacto social yo tengo que establecer cuál va a ser mi objeto. Entonces, mi objeto en este caso va a ser desarrollar un negocio que se va a dedicar a la venta de alimentos al público, que va a ser un restaurante, y yo ahí voy a decir qué es lo que puede hacer este negocio, qué es lo que puede hacer esta sociedad. Después tengo que establecer cuál va a ser el plazo de esa sociedad. Normalmente el plazo que se maneja es de 99 años, pero no es porque esté escrito así en la ley. Es algo que por costumbre se comenzó a utilizar, pero perfectamente puede ser de 100, 200 años, puede ser de 5, puede ser de 10 años. Una vez que vence el plazo social, ya la sociedad desaparece. Tengo que indicar cuál va a ser el capital social inicial, que básicamente en este caso yo quiero aportar 10 millones y yo va a aportar 10 millones también, entonces el capital social va a ser de 20 millones, que es nuestra inversión inicial y con eso ya la compañía va a empezar a operar. Tengo que indicar cuál es el domicilio social y un correo para notificaciones. El domicilio social es muy importante, tiene que ser exacto porque en caso de que el día de mañana la sociedad se vea involucrada en algún tipo de demanda, por ejemplo, es ahí donde me van a notificar o si me tienen que notificar acerca del cumplimiento de una obligación, lo van a hacer en ese domicilio social. Recientemente se incluyó la posibilidad de realizar notificaciones por correo, entonces en todas las sociedades yo tengo que indicar cuál va a ser el correo para recibir estas notificaciones. En este pacto tengo que establecer cuál va a ser el órgano de administración y las facultades de los administradores. Entonces, vamos a abrir una sociedad de responsabilidad limitada y vamos a contratar a un gerente para que sea el representante de la compañía. Entonces, en este pacto tenemos que decir si el gerente tiene amplias facultades, si puede enajenar los bienes de la compañía o si no puede hacerlo o si puede hacerlo solamente si nosotras como socias lo autorizamos expresamente. Todo este tipo de cosas van en el pacto social. También tengo que hablar acerca de los balances y utilidades de la compañía, tengo que hablar sobre reservas legales, que son temas que están establecidos en el Código de Comercio, tengo que indicar cuáles son las causales de disolución y liquidación de esa sociedad y cuál va a ser el trámite que voy a seguir en caso de que quiera liquidar la compañía el día de mañana. Y adicionalmente, antes veíamos que las sociedades se podían llamar, el ejemplo típico, los patitos S.A. Ahora eso no es posible porque acaban de aprobar una ley o una reforma que establece que todas las sociedades se van a empezar a identificar únicamente con su número de cédula jurídica, que es el número que el Registro Nacional nos da cuando ya la compañía queda formalizada y queda inscrita. Si yo quiero abrir mi negocio y quiero que se identifique bajo una marca particular, entonces lo que yo voy a tener que hacer es solicitar la inscripción de esa marca o nombre comercial. Y muchas veces la recomendación es que se solicite la inscripción de la marca o el nombre comercial a nombre de esta sociedad que acaba de constituir para que ese activo pase a pertenecer o pase a formar parte del patrimonio de esta sociedad. Y después tenemos la forma de constituir a las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es muy similar. También tengo que ir ante el notario público. La diferencia es que yo puedo ir de manera individual. Tengo que indicar cuál va a ser el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa, el capital con el que se va a fundar la empresa, el objeto de la empresa, el plazo y el nombramiento de un gerente que va a ser el representante legal. Es muy importante aclarar justamente que el representante legal de la compañía no necesariamente van a ser, en este caso, el empresario o en el caso de las sociedades mercantiles, las socias. Van a ser representantes legales únicamente si forman parte del órgano de administración, pero perfectamente puede haber una sociedad en donde el presidente sea el único que tiene la representación legal y por consiguiente va a ser el único que puede firmar y comprometer a la compañía
Y las socias puede ser que no tengan absolutamente ningún tipo de representación, pero esto queda decisión exclusiva de las socias, porque si las socias dicen, no, nosotras sí queremos tener representación, entonces tienen dos opciones, o forman parte del órgano de administración y son presidente, secretario, tesorero, o el día de mañana pueden otorgar un poder específico para esas socias y a través de ese poder entonces ya van a poder firmar en nombre de la compañía. Ok, una vez que yo ya tengo el plan definido, yo ya definí también que quiero constituir mi negocio a través de una sociedad de responsabilidad limitada, ya tengo claro cuáles son los estatutos de la compañía, tengo claro cuáles son los aportes de la compañía, entonces ahora sí, tengo la escritura lista, ya comparecí ante el notario público, ahora sí, lo que va a hacer el notario público es emitir un testimonio que básicamente es una copia de esa escritura pública a través de la cual yo establecí los estatutos de la compañía y va a subirlo en una plataforma que se llama Trámite Ya, completa un formulario. Normalmente se publicaba un edicto por el tema del nombre de la compañía, pero como ya las compañías no tienen un nombre en particular, no tienen nombre de fantasía, entonces ahorita podemos prescindir de este edicto y tenemos que pagar los timbres de constitución que normalmente van de los 60.000 a los 80.000 colones para constituir la sociedad. Y una vez constituida la sociedad, que de hecho el proceso es bastante ágil, normalmente dura una semana o mucho menos, ya tengo que cumplir con las obligaciones formales de esta compañía, que en primera instancia van a ser la inscripción ante el Ministerio de Hacienda, el pago del impuesto de personas jurídicas y la presentación de la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales. Y ya después de eso, de acuerdo con mi giro comercial, anualmente voy a tener otra serie de obligaciones, pero justamente es por eso que es importante la asesoría, para que de acuerdo con mi giro de negocio me digan qué o cuáles son las obligaciones formales y materiales que yo tengo que cumplir año tras año o mes tras mes. Listo. No sé si cambiamos el recuerdo. Entonces, ¿por qué no? Eh, ok, he hecho lo anterior, bueno, y quería agregar tal vez de lo que mencionaba Natalia, que el no pago, por ejemplo, el impuesto a las personas jurídicas va a generar una serie de consecuencias que nos pueden llegar eventualmente a afectar, ¿verdad? Si es una compañía, que, por ejemplo, la creamos para participar en licitaciones públicas del Estado y si me encuentro morosa con ese paguito del impuesto a las personas jurídicas, puede ser que, puede ser no, más bien no me van a permitir ofertar en esa licitación. Hay un tema de que si dejo de pagarlo por cierta cantidad de periodos, también me pueden llegar a disolver la sociedad. Puede ser también que ante el Registro Nacional, por ejemplo, si necesito adquirir alguna personería o algo, no me lo van a emitir justamente porque me encuentro morosa en el impuesto y una serie de consecuencias que se derivan del incumplimiento de ese pago. Lo mismo con el no registro ante Hacienda, ¿verdad? Si ya empiezo una actividad, empiezo a lucrar, empiezo a generar ingresos y no pago los impuestos que corresponden, entonces pueden haber sanciones, intereses y otro tipo de consecuencias en ese sentido. En cuanto al paso 3, ¿verdad? Ya una vez constituida la sociedad, ya la tenemos inscrita, ya inicié con todas mis obligaciones, vamos a tener que hacer una serie de gestiones necesarias para que esa sociedad, o más bien, para que yo pueda operar ese negocio por medio de esa compañía. Estas gestiones son una serie de permisos, licencias, entre otros, que son necesarios para poder hacerlo de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es definir si vamos a comprar o alquilar un espacio, pero más que definir si se va a comprar o alquilar, es la ubicación en la que se encuentre ese espacio, ese lugar donde yo voy a desarrollar la actividad. Entonces, ¿por qué necesito definir esto? Porque puede ser que dependiendo del lugar que yo escoja, esa zona no permita el ejercicio de esa operación. Entonces, acá es muy importante el tema de obtener de primera entrada lo que se llama uso de suelo. El uso de suelo básicamente es la asignación que hace la municipalidad o la segmentación que hace la municipalidad para definir cuáles actividades se pueden realizar en cuáles lugares, ¿verdad? Esto se hace para garantizar lo que es ¿cómo podemos llamarlo? Un desarrollo adecuado de los negocios en toda la provincia, cantón que se trate. Esto en aras de también pues, proteger lo que sería el medio ambiente y otros factores
que se toman en consideración. Entonces, ¿qué pasa? La municipalidad segmenta, por decirlo así, cada espacio del territorio de forma que se pueda definir si en una zona se puede realizar determinada actividad residencial, comercial o industrial. Entonces, lo primero y lo más importante es definir dónde voy a desarrollar mi negocio para obtener el uso de suelo y ver si es permitido o no desarrollar esa actividad en ese lugar. Seguidamente, tendríamos que solicitar lo que es el permiso sanitario de funcionamiento. ¿Qué es el permiso sanitario de funcionamiento? Pues básicamente es ese permiso que nos va a otorgar el Ministerio de Salud o el área rectora de salud de la ubicación en la que yo ya escogí, ¿verdad? O en la que me encuentro o en la que ya sé que puedo ejercer la actividad y me lo va a otorgar en aras de proteger lo que es la salud pública, ¿verdad? Y el medio ambiente como tal. ¿Por qué? Porque justamente lo que mencionaba Natalia antes, hay algunas actividades, por ejemplo, pensemos en un tema de clínica o el centro médico en el cual hay desechos, podría considerarse peligrosos, tóxicos y demás, que tienen un tratamiento especial, ¿verdad? Para su desecho y entonces eso hace que el Ministerio de Salud tenga que revisar bajo cuál grupo de riesgo me encuentro, qué requisitos tengo que tener, si por ejemplo tengo que tener alguna planta eléctrica, algún dispensario o depósito para almacenar o guardar o desechar cualquier sustancia o implemento que necesite para ejercer la actividad. Entonces, se hace la solicitud, es muy simple, se llena un formulario, se pagan los importes correspondientes de acuerdo al grupo, que son tres, A, B y C, y se cumplen pues con todos los lineamientos que nos exijan de acuerdo a la actividad que estamos desempeñando. Teniendo más bien estos dos aspectos, los requisitos, que serían el uso de suelo y el permiso de funcionamiento, ya puedo solicitar la patente, porque son requisitos, ¿verdad? Son necesarios para poder completar la solicitud y entonces vamos a solicitar la patente, que es un permiso anual, que básicamente lo que va a hacer es definirnos cuál es el impuesto que vamos a pagar para ejercer justamente esa actividad en determinada locación. Entonces, se realiza la solicitud de patente. Igual es un proceso muy sencillo. Por lo general ya existen formularios preestablecidos que simplemente es de completar con información que tengamos. Y si hacemos el proceso de forma correcta, ¿verdad? Continuando o más bien siguiendo estos pasos que les estamos indicando, entonces no tendríamos por qué recibir un eventual rechazo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? A veces pasa que ya llega el cliente y nos dice, vea, yo compré un edificio que está ubicado allá en Sabana, ¿verdad? Y ya lo amueblé, lo acondicioné, ya está listo para abrir operaciones, necesito solicitar la patente. Y resulta que nos devolvemos, solicitamos el uso de suelo y la actividad no es permitida en ese lugar. Y entonces no existe forma, ¿verdad? De cambiar esa situación porque ya hay todo un plan de zonificación y demás que indica que no se permite la actividad y la persona o la empresa termina pues perdiendo la inversión que realizó y demás porque no puede realizar o ejecutar la actividad, al menos no de forma legal, ¿verdad? Con los permisos y demás que necesita. Seguidamente, y ya habiendo definido todo el plan, todo tal y como lo decía Natalia, pues si tenemos empleados, entonces tenemos que proceder con lo que sería la inscripción ante la caja, ¿verdad? Para asegurar a todos los empleados y el tema de la póliza de riesgos del trabajo ante el INSS, ambos requisitos obligatorios, ¿verdad? Que toda empresa que tiene empleados, pues debe mantener. Y por último, el tema del registro de marcas, que también ya Natalia lo mencionó antes, el tema de que ya las compañías no se pueden registrar con un nombre determinado, sino que salen inscritas con el número de cédula de persona jurídica. Entonces, para yo poder reservar mi nombre o como quiero que me conozcan, ¿verdad? Necesito realizar un proceso adicional de registro de marcas y de otras licencias necesarias, ¿verdad? Un signo distintivo o algo que yo quiera asegurar a mi nombre, a nombre de mi compañía, para que evitemos, por ejemplo, que en un futuro alguna persona se aproveche o inscriba más bien ese nombre a su nombre, valga la redundancia, y que ya yo no lo pueda utilizar o que tenga que pagar derechos para poder utilizarlo o hacer alguna otra gestión adicional. Mm, mm, ok. Concluido lo anterior, vamos a hacer la mención especial que mencionaba Natalia al inicio respecto a las pymes. Entonces, vamos a empezar por definir qué es una pyme. La pyme es lo que normalmente conocemos como una empresa pequeña, ¿verdad? Es una empresa pequeñita, pequeña o mediana, em,
que básicamente funciona igual, no igual no, sino muy similar a todo lo que anteriormente Natalia comentó, con la particularidad de que es más reducida, por decirlo de alguna manera, en cuanto al número de empleados y el volumen del negocio como tal. Entonces, es una empresa, por decirlo en términos coloquiales, pequeñita, ¿verdad? De la cual, este, vamos a, o más bien de la cual vamos a recibir algunos beneficios o diferenciaciones, por decirlo de alguna forma, respecto a las otras compañías. ¿Por qué? Porque lo que se busca es impulsar, ¿verdad?, a esos pequeños negocios que están surgiendo, que están naciendo, que quieren, pues, impulsar a su vez, ¿verdad?, lo que es la economía del país, generar empleos y demás, pero que tal vez no son grandes corporaciones, incluso que tengan capital extranjero y demás, ¿verdad?, sino que se trata más, pues podríamos llamarlo incluso de un emprendimiento, ¿verdad? Como decía Natalia, tal vez de ella y yo que nos juntamos porque tenemos una idea y queremos llevarlo a cabo. Entonces, el artículo 3 de la ley 8262 nos indica que se entiende como pyme, pequeñas y medianas empresas, toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje, los opere bajo las figuras de persona física o jurídica, tal cual como lo hemos venido mencionando, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. Entonces, básicamente puede ser cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Pero simplemente que se va a operar bajo esta figura de pyme y la caja nos brinda lo que es la definición para saber si estamos ante una microempresa, una pequeña empresa o una mediana, ¿verdad? La microempresa serían 5 empleados, las pequeñas de 6 a 30 y las medianas de 31 a 100 empleados. El trámite de inscripción es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Tenemos que cumplir dos de los siguientes tres requisitos. Acá es importante hacer la mención porque casi siempre se confunden y creen que tienen que hacer los tres, ¿verdad? De una vez, pero no, lo que dice la norma es con que presente dos, ¿no? Que ya vamos a proceder o poder registrar la compañía como pyme. Entonces, ¿cuáles son esos tres requisitos? En primera instancia, la póliza de riesgos del trabajo del INSS. Entonces ya contar con una póliza debidamente suscrita ante el INSS, ¿verdad? En protección a los colaboradores, completar el formulario de declaración, más bien, formulario de declaración de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ya tener este formulario o la planilla de la caja o el comprobante de trabajador independiente, según sea el caso. Acá hay un tema con la caja y es que para yo poder inscribirme ante la caja como pyme y poder adquirir los beneficios que esta entidad me da, yo tengo que ser ya pyme. Entonces, si yo me inscribo ante la caja antes de que me otorguen el estatus o el tema del pyme, entonces yo ya no puedo como cambiarme después de régimen y adquirir los beneficios. Entonces, por lo general, lo que se recomienda es cumplir con los dos primeros requisitos, que sería la póliza y el formulario de impuesto de renta, para que con ellos, después, cuando recibamos más bien la condición de pyme, podamos inscribirnos ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Después hay que aportar el formulario de inscripción del registro de pyme, que pues, simplemente se completa con los datos que se solicitan, y el trámite se realiza en las oficinas de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Microempresa, perdón, la pequeña y mediana empresa, que sería la DIGEPYME, que están ubicadas en Tibás. También se puede hacer de forma digital en la plataforma del SEIC. Es muy breve el trámite, tarda alrededor de 5 días y tiene que renovarse de forma anual. Si no se renueva de forma anual, pues se podría perder la condición de pyme como tal. Los beneficios del régimen de pyme son los que ponemos acá, participar como proveedor de pyme del Estado, ¿verdad? Del Estado, pues, saca algunas licitaciones que necesitan, o más bien que como requisito solicitan que se trate de empresas pyme, entonces ya podrían participar o licitar en ese tipo de ofertas. El financiamiento, avales y garantías del AFO de Mi Pyme, el Banco Popular, que tiene pues algunas tasas diferenciadas en apoyo, ¿verdad? A este tipo de compañías. Fondos no reembolsables para innovación de ProPyme, que es un fondo que está creado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en ese sentido. Servicios de desarrollo empresarial, ¿verdad? Brindan capacitaciones, charlas y demás temas
de esa índole. Ferias empresariales, hay encuentros de negocios, sello PYME, constancia de condición PYME gratuitos, recursos financieros del sistema para la banca y desarrollo, hay exoneración en el pago del impuesto de personas jurídicas, ¿verdad? Que mencionábamos antes, podía tener una serie de consecuencias en caso de no pago, pero en este caso las pymes no estarían sujetas a ese pago. Exoneración del IVA en alquiler de micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Montos menores a 669.000 colones. Hay un pago escalonado en cuanto a la caja, por eso les mencionaba antes que por lo general se debe estar inscrito como pyme antes de inscribirse ante la caja para poder tener esa condición y recibir esos beneficios que básicamente sería un pago escalonado, perdón, en nuevas microempresas. Y tarifa diferenciada en registro sanitario, que básicamente es el 20% para las microempresas. Y por último, ya para ir concluyendo, tenemos algunas recomendaciones generales que básicamente resumen lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? En cuanto a la planeación previa, es de suma importancia hacer todo ese análisis, esa revisión de qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuál es el crecimiento que espero de mi compañía, por ejemplo. Esto en aras de determinar pues el modelo de negocio que vamos a utilizar, el tipo de vehículo, de sociedad que necesito, si la necesito, si no, ¿verdad? Lo que decía Natalia al inicio, si mejor me quedo a título personal o de qué forma lo puedo manejar, cómo lo proyecto para poder, pues, reunir toda esa información, aplicarla, implementar políticas de gobierno corporativo para hacer que funcione de la forma que yo espero o proyecto, ¿verdad? Y un punto que es de suma importancia es buscar asesoría empresarial, legal y contable. ¿Por qué? Porque por lo general pasa de las dos formas. O simplemente busco el abogado para que me constituya la sociedad y ya después de ahí, como quien dice, sigo sola y no, y no me asesoro contablemente de todas las implicaciones fiscales, de los registros que debo hacer, de todas las obligaciones que tengo en ese aspecto. Y entonces empiezo a fallar. Y ese fallo puede desembocar muchas cosas, ¿verdad? Puedo tener sanciones, puedo tener multas y una serie de consecuencias que me van a afectar y que pueden hacer que mi plan de negocios al final de cuentas pues no resulte. O al revés, tengo un contador, ¿verdad? Nada más, y con el contador me quedo sin buscar esa asesoría fiscal o más del tipo empresarial que me permita llevar a cabo o a fin el negocio como tal. Y durante el desarrollo del negocio es importante que tengamos en cuenta que estas obligaciones no son de una vez y ya, ¿verdad? La mayoría son periódicas, entonces hay pagos que son trimestrales, hay pagos que son anuales o pagos que se generan cuando ocurre determinada situación, entonces es importante tener mapeado todo lo que se debe pagar, contar con personal capacitado, ¿verdad? Que me brinde esa asesoría, que me ayude a cumplir con todas las obligaciones en aras justamente de evitar todo tipo de complicaciones, sanciones, multas, intereses, temas que pueden hacer que de verdad mi negocio decline. Y dependiendo de la figura que se elija para organizar la empresa, se deben celebrar asambleas ordinarias o extraordinarias en los libros que justamente mencionaba Natalia antes, ¿verdad? Entonces, hay algunas obligaciones que son por año, por ejemplo, conocer estados financieros, este, mm, conocer estados financieros, aprobarlos, aprobar el informe de la junta directiva, por ejemplo. En fin, hay otras obligaciones, por ejemplo, el registro de aportes, que es un tema muy sonado y muy olvidado también, porque por lo general las empresas no hacen ese tipo de actas para justificar o respaldar más bien legalmente aspectos contables. Entonces pasa que este tipo, por ejemplo, pensando en las pymes, son pequeñas empresitas en las que Natalia y yo estamos juntas y estamos aportando dinero. Resulta que necesitamos determinados suministros y entonces Natalia y yo vamos a comprar suministros y cosas, pero lo compramos con nuestras cuentas bancarias, con nuestro propio dinero. Y resulta que después se hace un enredo en la contabilidad porque no se entiende qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se supone que la compañía es quien debería, pues, hacerse cargo de sus cosas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Nosotras dos lo aportamos a la compañía lo utiliza para los fines que está destinado, pero esa explicación en la contabilidad, por lo general, no se visualiza, ¿verdad? No, al menos de esa manera. Y es importante generar, pues, ese respaldo documental que permita entender el motivo por el cual ese dinero ingresó y luego se utilizó en determinada obligación.
Entonces, eso en cuanto a los aportes, están los dividendos también, ¿verdad? Cuando la compañía tiene utilidades y entonces ya ahí las socias empezamos a percibir ganancias y los empezamos a repartir. Esa es suma importancia, que haya un acta, por ejemplo, de decreto de dividendos en donde se diga cómo se van a distribuir esas utilidades, si por ejemplo hay alguna pérdida o algún tema de compensación, que se va a realizar esa compensación y más que eso, que nosotras como socias, como dueñas del capital accionario, estamos aprobando ese movimiento, ¿verdad? La devolución de los aportes extraordinarios también. Y por último, que se busque lo que sería el régimen, incentivos y beneficios a los que puedo optar, ¿verdad? Porque justamente tener ese plan de negocios definido me va a dar la posibilidad de saber en cuál escenario puedo encajar, cuál es el mejor escenario, qué beneficios puedo obtener, ¿verdad? Lo que hablábamos de las pymes, puede ser una pyme, puede ser algún otro modelo que me permita obtener la mayor cantidad de beneficios de acuerdo al giro del negocio, al plan de negocio que tengo pues ya definido. Y pues eso sería todo por el momento. Vamos a ver las consultas para tal vez irlas evacuando y cualquier otra que tengan pues nos la pueden hacer aquí por el chat. Correcto. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera consulta que nos pregunta, bueno, don Carlos, que si un representante que tenga dos negocios puede montar un negocio en el régimen simplificado y otro en el régimen general. Sí, realmente no, o sea, el tema de que sea el mismo representante no quiere decir que sea exactamente el mismo negocio, sino que son negocios separados. Si, por ejemplo, son dos sociedades, entonces cada sociedad tiene su propia personalidad de manera independiente y esto me va a poder manejar un negocio de acuerdo con un régimen y el otro negocio con otro régimen totalmente diferente. Puede ser incluso que sean giros comerciales totalmente distintos y entonces por ahí también vamos a justificar que los regímenes de ambas compañías sean diferentes. El único cuidado que tengo que tener es con respecto a ciertos trámites muy específicos. Por ejemplo, en el caso de inscripción patronal ante la caja sí revisa que ese representante legal no sea representante legal en otras sociedades que estén morosas con las obligaciones patronales. Entonces, en esos casos sí, pues también es importante verificar el estado de las sociedades en las que se encuentra inscrito el representante legal de la compañía. Pero en cuanto al régimen ante el Ministerio de Hacienda, en cuanto al régimen fiscal, pues dependiendo del giro de negocio, es que yo puedo optar por uno u otro, independientemente de que tal vez sea hoy el mismo representante legal en ambas compañías. Este, mm, Después también tenemos otra pregunta, que si puedo ir cambiando el giro del negocio. Sí, podemos cambiar el giro del negocio. Un tema que no menciona es que cuando nosotras, por ejemplo, tomamos la decisión de constituir una sociedad, inicialmente empezamos con unos estatutos definidos, pero puede ser que de acuerdo con la evolución de la compañía, de acuerdo con las necesidades de la compañía, pues, y de acuerdo con nuestros intereses como inversionistas, los estatutos cambian radicalmente. Entonces yo puedo ir haciendo reformas a los estatutos y yo puedo cambiar el objeto social de la compañía, puedo modificar el giro de negocios que va ligado con el objeto social, puedo establecer, por ejemplo, que la junta directiva esté compuesta por más miembros o que la representación ya no la tenga solo el presidente, sino también la tenga el secretario y la manera en la que van a tener que actuar de manera individual o de manera conjunta. Puedo cambiar el domicilio social de la compañía, el correo de notificaciones. Para todo esto voy a necesitar del apoyo de un notario porque son cambios que tengo que inscribir ante el Registro Nacional. Entonces tengo que seguir un trámite específico, tengo que reunirme en una asamblea de socios, tengo que dejar constando los acuerdos en un acta específica, esa acta la protocoliza el notario y ya la inscribe ante el Registro Nacional con todas las modificaciones. Y en cuanto a cuál es la mejor sociedad, pues va a depender mucho de los intereses personales de los inversionistas, va a depender mucho del giro del negocio. Si nos decís, por ejemplo, que quieren que sea una sociedad muy familiar, con una estructura mucho más simplificada, por ejemplo, en la que hayan restricciones para que yo pueda vender mi participación, entonces probablemente la recomendación es que sea una sociedad de responsabilidad limitada. Pero si más bien estoy pensando más en grande, estoy pensando en que sea una sociedad abierta, en donde puedan entrar muchos inversionistas, en donde haya un mecanismo de control tal vez más estricto, más formal, entonces probablemente ahí le vamos a recomendar una sociedad, anónima. Después acá tenemos otra pregunta.
que si existe alguna diferencia de costos legales de constitución entre una sociedad y una SRL. Realmente no, va a depender el tema de timbres del capital social de la compañía. Si ya es un capital social demasiado elevado, no sé, 20 millones de colones, 50 millones de colones o más, entonces esto va a implicar que pues yo tenga que pagar un poquito más por concepto de timbres. Pero en términos generales es independiente si yo quiero una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, voy a pagar el mismo monto de timbres. Después nos preguntan, cuando se brindan servicios de consultoría y se dan de manera virtual con ubicación desde la casa, ¿es necesario solicitar uso de suelo, permiso de funcionamiento, patente? Bueno, de hecho, a inicios del año pasado se había presentado una consulta formal con respecto a este tema y porque justamente la queja es que no tiene sentido si yo tengo una empresa 100% virtual que tenga que tramitar el uso de suelo, por ejemplo, porque pues no voy a tener establecimiento abierto, lo puedo desarrollar desde cualquier lugar. En su momento, la respuesta había sido que sí, que tengo que cumplir con todos los mismos requisitos que tiene que cumplir una sociedad, una persona física que abrir establecimiento al público, y esto por el momento no ha cambiado, entonces sí tengo que aportar todos los requisitos. También es un problema a veces con temas de la caja, por ejemplo, hay compañías que realmente no tienen un establecimiento abierto al público, pero contratan empleados porque todos teletrabajan. Igual, esto me complica el trámite de inscripción patronal también, porque yo sí o sí tengo que indicar cuál es el domicilio de la compañía y la caja me va a llegar a hacer una inspección a ese domicilio para ver el estado en el que están trabajando los trabajadores, si de verdad tengo trabajadores inscritos, si la información que estoy aportando es cierta o no. Entonces, justamente tenemos un problema a nivel normativo que todavía no se ajusta a estos avances y a estas nuevas formas de trabajo en modalidad virtual. Después nos consultan, yo como representante legal puedo optar por inscribir a las dos sociedades ante pymes. Sí, realmente tanto personas físicas como personas jurídicas pueden optar por el régimen pymes. Este, no hay ninguna limitación en ese sentido, solamente en trámites demasiado específicos, como les mencionaba, por ejemplo, caja, que se hace cruce de información en relación con las obligaciones del representante legal en otras compañías, pero a nivel de pymes, no hay mayor inconveniente. ¿Cuántos años podría tener mi emprendimiento o negocio desde casa? O sea, realmente va a depender del modelo de negocio. Si es un modelo de negocio totalmente virtual, mitología de patentes y demás, que hay compañías que se arriesgan y no solicitan las patentes, y entonces se mantiene en incumplimiento en ese sentido, pero legalmente no es como que exista un límite de cuánto tiempo yo puedo estar exclusivamente trabajando desde mi casa en modalidad virtual. Después nos consultan cómo se hace para saber si efectivamente la caja aplica el pago escalonado como pyme a la empresa. Si está aplicando el pago escalonado como pyme a la empresa, entonces lo que tengo que verificar es el monto de la factura para saber si me están aplicando las bases reducidas o no. Este, y si no lo tengo totalmente claro, igual me puedo acercar a la caja a verificar cómo es que está inscrita la compañía, si está inscrita bajo régimen PYME o si se inscribió como una sociedad en régimen general. Pero normalmente, digamos, cuando se me está aplicando la base escalonada, yo voy a tener que pagar menos por concepto de cargas sociales. Esta base escalonada aplica nada más con respecto a las cuotas obreras, no aplica, patronales, perdón, no aplica con respecto a las cuotas obreras. Después también nos preguntan, yo quiero iniciar una pequeña empresa de artesanía, algunos de los productos los importaré, ¿qué debo tomar en cuenta? Y si saben si, ok, aquí habría que hacer un estudio, un análisis de la empresa en particular. Aquí sí normalmente la recomendación es asesorarse con un experto en temas de aduanas para que ya también le comente sobre todos los trámites de inscripción ante Procomer y las instituciones respectivas para que les expliquen y desarrolle un poquito acerca de las exoneraciones que existen en ese sentido. Pero sí, la persona, digamos, adecuada como para asesorarlo en ese sentido es un agente de aduanas. Este, mm, la sociedad sí puede cambiar de sociedad de responsabilidad a sociedad anónima. Esto se llama transformación de sociedad. Básicamente tengo que reformar los estatutos para decir que en adelante ya no es una sociedad de responsabilidad, responsabilidad limitada, es una sociedad anónima
Y entonces voy a reformar los estatutos de la compañía en ese sentido. Como las SRL no tienen junta directiva, entonces yo voy a tener que decir cuál va a ser la junta directiva, cómo se va a componer el capital social de esa compañía, que ahora se va a representar por acciones y no por cuotas. Todo este tipo de aspectos los tengo que modificar para poder transformar a la sociedad. Mm, este, mm, ¿Podría referirse, por favor, o ampliar acerca de la empresa individual de responsabilidad limitada, cómo se constituye en responsabilidad ante terceros y a qué impuestos está sujeta si tuviese actividad comercial? Bueno, realmente la diferencia con respecto a las sociedades anónimas es que en la empresa individual de responsabilidad limitada, pues la puedo constituir yo sola. Yo como persona física que la constituye, sí va a tener responsabilidades ante Hacienda porque yo soy la única que va a poder presentar las declaraciones con respecto a esa sociedad. Tengo que presentar una declaración especial en donde yo voy a reflejar los ingresos que yo como persona física estoy recibiendo por esa empresa de esa empresa de responsabilidad limitada. Entonces tal vez esa información sí queda más expuesta, pero en cuanto a temas de responsabilidad ante terceros, igual. La empresa individual de responsabilidad limitada es la única responsable. Hay una separación entre mi responsabilidad como persona física, como inversionista de esa empresa y la responsabilidad de la empresa sí. La forma de constitución es igual. Yo tengo que ir ante un notario público y tengo que decirle cuáles son las normas que van a regular esta compañía, cuál va a ser su domicilio social. Tengo que indicar si, por ejemplo, yo voy a ser la gerente de la sociedad, que voy a tener facultades amplias para firmar todos los, no, perdón, de la empresa, voy a tener facultades amplias para firmar todos los documentos en nombre de la empresa. Las dos grandes diferencias o tres grandes diferencias son esas. En primer lugar, que la puedo constituir yo de manera individual. En segundo lugar, que voy a tener que presentar una declaración ante Hacienda en donde sí voy a informar acerca de los ingresos que estoy recibiendo producto de la actividad de esa empresa. Y pues en tercer lugar, que las empresas individuales de responsabilidad limitada no pueden ser dueñas o no pueden realizar inversiones en otras compañías. Las sociedades anónimas sí, puede ser que yo tenga un negocio de restaurantes, pero quiero invertir en otro negocio distinto. Entonces yo hago una inversión y soy dueña de acciones de otra compañía diferente. Eso no lo puedo hacer en las empresas individuales de responsabilidad limitada. Con respecto al pago de impuestos, igual va a depender de la actividad que yo o que esté generando la empresa, o sea, voy a estar sujeta al mismo régimen, puede ser régimen simplificado o régimen general, pero para definir eso, pues sí es importante asesorarse con respecto al negocio individual para que les den cuáles son las recomendaciones en ese sentido. Cuando el producto final son consultorías, ¿qué modelo es el que se recomienda? Igual, en este punto sí es importante ahondar un poquito más para saber cuál es el modelo recomendado. Hay que ahondar un poquito más sobre cuál es el plan de negocio que tiene y de esa manera ya los asesores fiscales, por ejemplo, entonces les pueden decir cuáles son las mejores opciones o cuáles son las opciones en las que puede optar y cuáles son las consecuencias a futuro de optar por uno u otro régimen y cuáles son las obligaciones anuales y mensuales de uno u otro régimen. Este, mm, y bueno, una asociación o fundación se puede convertir en SA o SRL o viceversa. No, realmente el tema de las asociaciones y fundaciones sí son como otras. De hecho, aquí no desarrollamos sobre esas figuras porque son bastante particulares, pero realmente no las podemos convertir. Las que podemos convertir es una SA, una SRL, una SRL, una SA, incluso una sociedad civil que tampoco la desarrollamos aquí porque no es mercantil y normalmente no se recomienda para desarrollar negocios porque no tienen ánimo de lucro. Incluso una sociedad civil, yo la podría convertir en una sociedad mercantil, pero son figuras, la fundación, la asociación, son figuras que no se combinan con las sociedades mercantiles. Y bueno, eso sería en términos generales. No sé si les queda como algún tipo de duda con respecto a la presentación en general y con respecto a estas respuestas específicas. Bueno. Con muchísimo gusto. Igual ahí estamos para servirles cualquier tipo de asesoría con respecto a constitución de sociedades, obligaciones. Pueden acudir a nosotros con mucho gusto. Nos encargamos tanto de ver la parte de estructuración de las compañías como asesoría fiscal y de aduanas. Entonces, pues quedamos para servirles. Con esto, muchas Hola, gracias. Ok, perdón. tenemos una consulta. Ujú. Sí, tengo una consulta, sí, disculpe, es que tenía problemas quitando el mute. ¿Qué pasaría si un socio decide ya no ser parte de
de la sociedad, ya sea limitada o anónima. Ok, en ese caso, pues la particularidad de las sociedades mercantiles es que solamente se pueden constituir por 2 o más personas, pero perfectamente el día de mañana puede ser que mi otro socio me diga, no, yo ya no quiero formar parte de la compañía. Entonces, me puede vender, por ejemplo, la participación a mí o le puede vender la participación a un tercero. Si es una sociedad anónima, tengo que revisar si en estatutos acordamos inicialmente algún tipo de restricción para vender las acciones, si tenemos que seguir un procedimiento específico para vender las acciones. Pero si no está ese procedimiento, entonces nada más sería acordar los términos de venta de esas acciones. Una vez que ya se venden las acciones, endosar las acciones y registrar el ingreso del nuevo socio en el libro de registro de accionistas y la salida del socio anterior, igual registrarla en ese libro en particular. En el caso de las sociedades anónimas, sí o sí por ley yo tengo que celebrar una asamblea de socios en la que yo les voy a notificar a esos socios que estoy interesado en vender mis cuotas y los socios me tienen que dar la autorización para yo poder vender esas cuotas porque como las sociedades de responsabilidad limitada están diseñadas tal vez como para una estructura más pequeñita, más familiar, entonces se protege un poquito más la circulación o las inversiones que se hacen en ese tipo de sociedades, pero realmente no existe un impedimento, simplemente existen como trámites distintos para el caso de las SA y el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, ahí ya les acaba de dejar la anotación de qué servicios prestamos en caso de que necesitan algún tipo de asesoría. Y bueno, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por toda la atención. Sé que fuimos un poquito rápido porque de verdad es un tema muy amplio y pues probablemente se quedaron cosas por fuera, pero esperamos que por lo menos les haya quedado claro el panorama general para empezar a formalizar sus empresas y sus emprendimientos. Bueno, con esto damos finalizado el webinar, guía práctica para establecer un negocio en Costa Rica. Esperamos que este espacio haya sido de gran provecho. Queremos agradecer a nuestras expertas, ¿verdad? Expositoras, Natalia Meléndez y Jocelyn Casasola, de Grant Thornton, por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Aclararles que sí se les va a compartir la presentación y el link para que puedan ver la grabación. Les recordamos que en breve recibirán un correo electrónico, la evaluación de la actividad y les agradecemos completar este formulario. Muchas gracias por su participación y les deseamos un excelente día. Muchas gracias, María.